¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. La situación económica en Puerto Rico aumenta la inseguridad alimentaria en la isla. Ampliamos en nuestra perspectiva latinoamericana. Con la continua disminución de los recursos fósiles y el aumento del calentamiento global, cada día más países se unen al desarrollo de las energías renovables. Aquí en Contexto Económico les tenemos los detalles. Y además aumenta la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos. En Economía 360 ampliamos. Con América Latina en perspectiva, damos inicio de inmediato a esta edición de Impacto Económico. Autoridades del Banco de Alimentos en Puerto Rico emitieron una alerta sobre las limitaciones de la población pobre en la isla para acceder a una alimentación balanceada. Según la presidenta de esa institución, Denise Santos, el 67% de los hogares puertorriqueños vive bajo el nivel de pobreza y se encuentran limitados para acceder a nutrientes adecuados. La prevalencia de personas con inseguridad alimentaria es de 33,2%, lo que implica que 3 de cada 10 adultos cumple con la definición de inseguridad alimentaria. La entidad hizo un llamado a colaborar entre diversos sectores para mitigar el hambre de niños, niñas, adultos mayores, personas con impedimentos y familias necesitadas. Puerto Rico se encuentra sometido a la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 121 años, lo que ha dado paso a la creencia generalizada de que el pueblo boricua no vive en un estado de precariedad, todo lo contrario. Y el equipo del candidato presidencial argentino Alberto Fernández evalúa la decisión del Fondo Monetario Internacional de retrasar el desembolso de 5.400 millones de crédito stand-by. Voceros del Frente de Todos dijeron al medio El Clarín que si el FMI seguía otorgando más desembolso del crédito, los recursos se terminarían de fugar. Este miércoles, el director interino del FMI, David Lipton, dijo que ante la situación que atraviesa Argentina, la relación financiera con el organismo debía esperar un tiempo. A finales de agosto, Fernández mostró preocupación por los créditos otorgados al gobierno y que el organismo haya actuado violando lo dispuesto en el artículo 6 de su acta constitutiva, que establece que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Ya que estamos hablando de Argentina, le contamos que ese país suramericano no ve luz al final del túnel para la crisis económica propiciada precisamente por la administración del presidente Mauricio Macri. La brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre subió de 18 a 20 veces durante el segundo trimestre de este año 2019. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que el deterioro en la distribución de ingresos se profundizó al ritmo de la destrucción de puestos de trabajo, el incremento de la informalidad, el aumento en la pobreza y también la caída del poder adquisitivo del salario. A pesar de las medidas oficiales para contener el impacto de la recesión, como el aumento del 47% de la asignación universal por hijo en marzo, los más afectados fueron los trabajadores humildes, como siempre, cuyos salarios subieron menos que los del resto del país. Y cambiando de tema, el gobierno de Ecuador anunció inversiones para 5 puertos en el país. A través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se tiene previsto una inversión de 461 millones de dólares a los terminales de Esmeralda, Manta, Guayaquil, Pozorja y Puerto Bolívar. Las autoridades esperan manejar más de 2,2 millones de contenedores estándar de 20 pies para superar la movilización portuaria de 2018. Entre los proyectos figura el dragado de profundidad del canal de acceso al puerto Guayaquil con una inversión de 100 millones de dólares. Con ello se facilitará el ingreso de buques de mayor calado y en el puerto Bolívar arribaron además 2 grúas móviles de última generación con una inversión de 7,90 millones de dólares. Mientras tanto, en el puerto Esmeraldas se fijaron 26 millones de dólares y se trabaja en la ampliación del muelle 3 en la construcción de patios para vehículos.
Momento de hablar de Centroamérica. Costa Rica, un reciente estudio emitido por el Instituto Nacional de Mujeres, ofreció detalles sobre la brecha laboral y educativa que existe entre hombres y mujeres en el país, así como las causas que originan la problemática. Ampliamos la información en el siguiente informe. Según el Instituto Nacional de Mujeres, en Costa Rica persiste la desigualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos laboral y educativo. En 2017, el INAMU indicó que el 65,1% de la matrícula en las carreras de ingeniería era ocupada por la población masculina, mientras que las áreas de educación estaban ocupadas en un 69,2% por la población femenina. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, considera importante identificar las carreras en las que se matriculan las mujeres en las universidades. Según la funcionaria, el condicionamiento social ha llevado a la población femenina a optar por carreras universitarias con menor reconocimiento económico y social. En cuanto a la participación laboral, la funcionaria refirió que las mujeres duplican el porcentaje de hombres que se dedican a los servicios y ventas, siendo ocupaciones con mayores niveles de informalidad. Asimismo, la encuesta nacional de hogares indica que a partir de 2013, la brecha salarial entre hombres y mujeres viene en aumento, alcanzando en 2016 una diferencia de 11,7 puntos porcentuales, lo que quiere decir que en general, la mujer costarricense percibe 12% menos de salario que los hombres, independientemente de la posición en el empleo. El gobierno peruano ha mostrado interés para exportar alimentos al mercado de la Federación Rusa. El consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada Peruana en Moscú, Egorov Ramírez Hinojosa, expresó que el gobierno de Lima está muy interesado en exportar sus productos alimentarios a Rusia porque es un país que está creciendo económicamente. El gobierno peruano participa en la edición número 28 de la Feria Internacional de Alimentos World Food en Moscú. El país andino está presente en el evento con 5 empresas exportadoras que ofertan distintos productos típicos como lo son el grano de la quinoa, productos derivados, semillas de chía, moringa y maíz morado. Perú también prevé importar productos rusos como el trigo sarraceno o alforfón. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos economía en contexto. Los detalles de nuestro informe de hoy a la vuelta. Ya venimos. Momento de revisar economía en contexto aquí en nuestro Impacto Económico de hoy. Varios países en todo el mundo hacen esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que abarca el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas. El avance para descarbonizar y reducir el uso de la energía fósil en la economía ya es un hecho en Latinoamérica. Por ejemplo, ha sido también en nuestra región. En contexto, detallamos el impacto de la transición energética en la población y también en la economía. De acuerdo al Consejo Mundial de Energía Eólica, la República Argentina se convertirá en los próximos años en un mercado eólico líder de América Latina, si logra superar desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital e infraestructura de transmisión eléctrica. El organismo instó al país suramericano a continuar con las políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de vaca muerta, que se vieron afectadas por la alta inflación y la débil situación fiscal. Igualmente, el Consejo destacó el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables, y descartó alteraciones sobre el desarrollo de este tipo de energías luego de las elecciones presidenciales del mes de octubre. Según la Subsecretaría de Energías Renovables, el país cuenta con 7.500 millones de dólares en inversiones en 49 proyectos terminados,
y 105 en construcción. Asimismo, se creó una cadena de valor con 9 fábricas y la instalación de 2 tecnólogos internacionales en Argentina. Hablando de este tema, Argentina, por ejemplo, apuesta al uso de energías limpias para la industria automotriz. Vamos a ver de qué se trata el proyecto que lleva a cabo el gobierno argentino. El fabricante automotriz japonés Toyota y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales llegaron a un acuerdo para producir vehículos en su planta de Zárate con energía renovable. La iniciativa forma parte del desafío ambiental que Toyota se propone alcanzar para el año 2050. La YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate, desde el parque eólico Manantiales Verdes 100 megavatios de potencia. La provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable y una segunda etapa a partir de 2020, en el que el 100% de sus necesidades energéticas provendrán de fuentes renovables. Además, el convenio prevé un ahorro anual para el fabricante japonés, equivalente a más de 7.000 metros cúbicos de gasoil o a los 11,9 millones de metros cúbicos de gas natural. Nicaragua, otro país que apuesta a las energías renovables. En julio pasado, el gobierno de Daniel Ortega inauguró la planta de energía solar más grande del Caribe y Latinoamérica en el archipiélago de Corn Island. La planta tiene 6.372 paneles fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento de energía de 108 bandejas distribuidoras. El sistema beneficia a más de 7.000 habitantes de Corn Island y permite al Estado nicaragüense ahorrar 30.000 galones de diésel al mes. Asimismo, la isla puede consumir el 60% de energía renovable y reducir en 3.3 toneladas las emisiones anuales de dióxido de carbono, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y cumpliendo a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Cuba también se suma a las fuentes naturales de energía, pese al criminal bloqueo económico y financiero estadounidense. Recientemente, la Unión Europea dio su respaldo a la política para el desarrollo de fuentes renovables de energía en Cuba. La Unión se comprometió a dar un apoyo financiero de 10,5 millones de euros para desarrollar los programas que estarán bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas y el de Educación Superior de la isla. El objetivo es apoyar la implementación de la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía en el país y alcanzar la meta del 24% de participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad para el año 2030. Por su parte, con la implementación de 24 proyectos solares eólicos, geotérmicos y de biomasa, Bolivia busca generar 521 megavatios de energía limpia para 2025 y consolidarse como el corazón energético de América del Sur. En julio pasado, el Ministerio de Electricidad y Energías Alternativas informó que invertirán 1.559 millones de dólares para esas iniciativas y de esa cifra, 14 proyectos son para el Sistema Interconectado Nacional y 10 para sistemas aislados, instalaciones ubicadas en Cochabamba, Potosí y otras regiones del país. Momento de una segunda pausa aquí en nuestro Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360. Hablamos de Estados Unidos. Aumenta la brecha entre ricos y pobres en ese país. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. Ya lo adelantábamos antes de la pausa, la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos registró un aumento el año pasado. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, ha ido subiendo de forma constante en las últimas 5 décadas. Así lo revelan datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Veamos los detalles. Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos revelan que la desigualdad de ingresos del país creció entre 2017 y 2018.
En ese contexto, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, ha ido subiendo de forma constante en las últimas 5 décadas, pasando de 0,482 en 2017 a 0,485 en 2018. Y pese a que la desigualdad creció a la par que los ingresos medianos de los hogares en todo el país, expertos de la Universidad de Florida señalan que dicho incremento en los ingresos se distribuyó de forma dispareja, porque los más acomodados se vieron beneficiados con la reforma fiscal aprobada por el Congreso en 2017. Las zonas con más desigualdad en los ingresos el año pasado eran regiones costeras con mucha riqueza, como lo son las ciudades de Columbia y Nueva York. También aumentó en los estados de California, Texas y Virginia. La brecha entre ricos y pobres es una realidad que va en aumento. Esto sin contar que más de 40 millones de personas viven en pobreza extrema en Estados Unidos, según un informe que presentó la Organización de Naciones Unidas en junio de 2018. Asimismo, el texto del organismo calificó a la gestión del presidente Donald Trump como el campeón de la pobreza y la desigualdad de los países desarrollados. Y hablando de Estados Unidos, el mercado en Wall Street cayó hoy por noticias sobre el posible juicio político que la oposición demócrata estadounidense busca abrir contra el presidente Donald Trump. Este jueves, el promedio industrial Dow Jones bajaba a 114,59 puntos, equivalente a 0,42%. Mientras tanto, el S&P 500 caía 19,6 puntos o un 0,66% y el Nasdaq perdía 83,19 puntos. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó una inversión desclasificada de una denuncia de un informante que apunta a que Trump usó su cargo para solicitar interferencia de otro país en la elección presidencial del año 2020. El informe es considerado fundamental para abrir un juicio político contra el magnate. En otro tema, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo que nadie saldrá victorioso de la actual guerra comercial entre Washington y Beijing. Feng dijo que las empresas estadounidenses están invitadas a invertir y operar en China y añadió que las empresas chinas han estado investigando y comprando productos agrícolas estadounidenses sobre la base del orden de comerciabilidad y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Feng agregó que China y los Estados Unidos son muy complementarios en el ámbito agrícola y que disponen de un amplio espacio para la cooperación. Además, dejó claro que las listas de exenciones arancelarias de Estados Unidos crean buenas condiciones para las negociaciones. En primer lugar, la información comercial del Consejo Empresarial de Estados Unidos-China muestra una vez más que no hay ganador en la guerra comercial. Las empresas y la gente de los Estados Unidos sufrirán una pérdida. La propuesta que China hace con la lista de entidades no confiables es mantener un orden de mercado justo. No se dirige a empresas, organizaciones e individuos. Damos la bienvenida a las empresas de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, para que inviertan y operen en China. China protegerá firmemente sus intereses legales. Ahora, la lista de entidades no confiables está pasando por un proceso interno. La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que la tarea de la política es garantizar que el Banco Central Europeo no se sobrecargue con sus medidas monetarias. En cuanto a las tasas de interés, Merkel dijo que el objetivo es tener una competitividad más homogénea, ya que la tasa se percibe de manera diferente en distintas áreas de Europa. A principios de este mes, la entidad financiera redujo fuertemente las tasas en territorio negativo y prometió comprar bonos sin fecha de finalización para reducir aún más los costos de los préstamos, con la esperanza de iniciar la actividad casi una década después de la crisis de deuda del bloque europeo. La tarea política que tenemos es garantizar que la política monetaria no se sobrecargue. Las reformas adecuadas y las políticas financieras sólidas deben garantizar que el Banco Central Europeo no se sobrecargue. En el contexto, Teherán y Moscú no usan el dólar en su comercio bilateral. El portal web Sputnik titula de la siguiente manera: adiós al dólar. Irán y Rusia eliminan casi completamente la divisa en sus operaciones comerciales. En pantalla tienen el texto para su referencia. El gobernador del Banco Central iraní afirmó que Rusia e Irán acordaron llevar a cabo todas las operaciones comerciales conjuntas en sus respectivas monedas nacionales. Añadió que Irán y Turquía también realizan entre un 30 y un 40% de sus transacciones en rublos y liras turcas, y el resto lo hacen en euros. Rusia, Irán y Turquía celebraron en septiembre pasado una serie de reuniones para abordar las relaciones comerciales entre las partes.
Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Vamos a revisar de inmediato el precio del barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marca hoy $56,04 el barril, pierde 0,92%. Revisamos el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubica en $61,21, marca a la baja 0,46%. Y finalizamos entonces con el crudo venezolano, que marca hoy 418,61 yuanes, con una subida de 18,92 yuanes respecto a la jornada anterior. Con esta información llegamos así al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.